para que puedan ahí abrir sus Biblias o puedan encender sus Biblias y llevarlas hasta el lugar donde vamos el día de hoy. Hemos venido estudiando la epístola de Santiago con esta gran expectativa de llegar a ser maduros en Cristo, con el deseo de caminar hacia la imagen de Cristo. Queremos ser más como Cristo y que eso se vea en nuestro desarrollo día a día, que vayamos creciendo, que vayamos madurando. ¿Habrá alguien que se quiera quedar tal y como está? ¿O todos quieren crecer, quieren madurar, quieren ser mejores? Ser mejor a la luz de la palabra de Dios quiere decir ser más como Cristo. Y esto va a desarrollar nuestro carácter. ¿En qué consiste nuestro carácter? El carácter son las características, ¿sí?, que nosotros tenemos como cristianos. Un carácter es lo mismo que hay en las tipografías. Cuando ponen las letricas para imprimir en algo, pim, 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 esos son caracteres. Y nosotros lo que queremos es que esos caracteres de Cristo queden impresos en nosotros, para que cuando en cualquier día, en cualquier hora, en cualquier lugar, lo característico en nosotros sea ser de Cristo, ser como Cristo, como su palabra nos instruye. Así es que en el primer capítulo ya hemos pasado por una especie de examen, porque todo el libro es como un examen que cuestiona qué clase de fe tenemos, si realmente creemos con nuestros actos en aquello que decimos que creemos. Porque es muy fácil decir, pues yo creo en Dios. Y si usted sale aquí a la esquina y le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? ¿Qué va a contestar? Sí, claro. Pues ¿quién no va a creer en Dios? Todos creen en Dios. Pero lo que propone la carta de Santiago en la Biblia es que esa fe debe verse exteriormente, debe verse por nuestros actos, por nuestras obras. Y nos examinó en primer lugar acerca de cómo reaccionamos a las pruebas, a las dificultades que tenemos día a día. El cristiano tiene una manera de asumir las dificultades y los problemas que enfrenta. También tiene una manera de enfrentar ¿las qué? Las tentaciones. Las cosas que son contrarias a Dios y nos atraen, pues el creyente tiene una manera de comprenderlas, de enfrentarlas y de cada día superarlas. Y eso se debe ver en nuestra vida. Y el último tema, ¿de qué se trató nuestro examen? ¿De qué habló Germán? ¿De qué conversamos este miércoles por Zoom? ¿Sí? Un poco acerca de la verdadera y la falsa religión. Porque en el tiempo de Santiago había unos muy religiosos que ayunaban, diezmaban, iban al templo, hacían sus oraciones. Pero probablemente esa religión, como la cataloga Santiago, era falsa, porque no se estaba demostrando en la vida diaria. De la misma manera que hoy muchos pueden decir, no, es que yo voy a culto, no, es que yo doy mis ofrendas, no, es que yo hago esto. Pero en realidad, ¿es eso una verdadera religión? Más bien nos dice que la verdadera religión está enfocada en otros, está enfocada en el servicio. Y que esa religión proviene de lo que Dios ha hecho en nosotros, que es hacernos nacer por la palabra, y el cómo reaccionamos a la palabra de Dios, a la Biblia que tenemos, eso es también un examen para nosotros. El día de hoy llegamos a otro examen más de este caminar con Santiago. En la época de Santiago era muy típico que hubiera separaciones, ¿cierto? Había judíos y
gentiles. O sea, había los que pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y los que no eran parte del pueblo de Israel. Pero también en la sociedad había esclavos y libres. Y había toda una serie de diferenciaciones. Pero esas diferenciaciones no eran solo de ese tiempo. En el día de hoy continúan habiendo muchas de esas diferenciaciones. Unos se consideran de izquierda, otros dicen, no, yo soy de derecha. Entre los cristianos unos dicen, no, nosotros somos bautistas, los otros, no, nosotros somos pentecostales. Y podríamos seguir describiendo diferencias y diferencias de las que hay en nuestra sociedad. La verdad es que tendemos a hacer esto porque tendemos a hacer juicios en donde creemos que hay algo que es probablemente más ventajoso para nosotros. Y otras veces tendemos a rechazar lo de otros porque nos parece de alguna manera incómodo. Esa es una condición muy natural en nuestra sociedad. De hecho, yo recuerdo que en algún tiempo, con alguna persona, cuando íbamos en Transmilenio, catalogábamos a las personas. Ese va para la universidad. Uy, ese que se subió ahí, ese va para el trabajo y va tarde, tiene una cara de afanado. Ese que va ahí, no, ese no durmió anoche porque miren, eso va ahí cabeceando contra el bus. Y hacíamos eso. Y es muy natural, muy espontáneo en nosotros hacer juicios acerca de las personas. ¿Nunca le dijeron a usted cuando se iba a presentar a un trabajo? Vístase que va para la entrevista, ¿no? Porque así como lo ven, ¿qué? Lo van a tratar. Eso nos lo enseñaron a todos. Así es que es casi que natural tener una impresión de las personas al observarlas exteriormente. Pero el día de hoy, el Señor quiere mostrarnos que hacer esto nos puede llevar a pecar, y es un pecado gravísimo. No es cualquier pecado, es un pecado realmente grave. Por eso vamos a ir allí a Santiago, capítulo 2, verso 1. En esta mañana, antes de leer la palabra, quiero presentarles a estos amigos que esta mañana nos acompañan. A nosotros nos gusta darle la bienvenida a las personas tan pronto como las vemos. Y hoy estamos muy contentos de que ustedes nos acompañen y estén aquí con nosotros. Entonces queremos darles esa bienvenida y que se sientan a gusto y que puedan conocer más acerca de Dios. Bien, vamos a leer en Santiago 2, versículo 1. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en su congregación entra un hombre con un anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen, tú, estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, ustedes saben que esa es una de las expresiones favoritas de Santiago en esta carta. 15 veces aparece la expresión hermanos míos. O sea, lo que les digo se los voy a decir como su hermano, porque los amo fraternalmente y pertenecemos a la misma familia. Escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados?
Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Señor, en esta mañana queremos inclinarnos a ti y rogar que nos ayudes a comprender tu palabra, que nos ayudes a caminar contigo, que en este examen, al probar nuestra fe y nuestro carácter, podamos avanzar y cada día ser más como tú, Señor Jesucristo. Queremos reflejar tu carácter, tu justicia, tu amor y todo lo que tú eres. Te pedimos tu ayuda y que tu Espíritu Santo nos enseñe. En tu nombre lo pedimos, Señor. Así es que este pasaje comienza de una manera muy interesante. Los versículos 1 al 4 dicen: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Casi que está diciendo, el ser cristiano y tener una actitud de favoritismo son excluyentes, son contrarias, no son adecuadas. Todo aquel que ha conocido a Cristo, que ha recibido su misericordia, debe de alguna manera entender que no es mejor que las demás personas y que eso no lo debe llevar a hacer ningún juicio injusto acerca de los demás, como creyendo que es mejor o superior que los demás. Así es que lo primero que se nos dice es que ver la grandeza y la gloria del Señor te muestra quién eres. Si conoces al Señor, Él se revela a ti no solo para que lo conozcas a Él, sino para que te conozcas a ti y sepas quién eres. Y cuando ves la gloria del Señor, lo único que puedes decir: estoy perdido, soy un pecador. Y entiendes tu propia condición, y eso te va a ayudar a poder entender exactamente quién eres y también a ver correctamente a los demás. Aquí dice en el versículo 2, porque si en su congregación, y la palabra aquí para congregación es sinagoga, porque los destinatarios, los oyentes de Santiago eran mayormente judíos. Les dice, porque si en su congregación entra un hombre con un anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y le dan atención a uno, ¿cierto? Y al otro lo menosprecian, ustedes se convierten en jueces con malos pensamientos. La verdad es que en el día de hoy vivimos en un mundo que promueve la apariencia. El negocio del maquillaje, dicen que es un negocio multimillonario. La proliferación de salones de belleza y de estética es muy grande. Ahora encontramos en cada esquina un gimnasio. ¿Por qué? Porque hay un gran interés en la apariencia. Y nosotros pues no queremos decir de ninguna manera que pues la gente debe andar desaliñada, despeinada ni desarreglada. No, eso no es lo que estamos diciendo. Pero ha llegado a tal punto el interés por mostrar algo, ¿cierto?, que se ha vuelto un gran negocio. El negocio de las cirugías plásticas se ha vuelto supremamente extendido.
Mucha gente de fuera del país viene aquí para hacerse cirugías plásticas. ¿Por qué sucede todo esto? Porque tenemos una tendencia natural a observar lo que está por fuera, lo aparente. Ahora, tranquilo, no se va a salir del gimnasio si usted va al gimnasio, no. Seguro que eso le va a causar, pues yo creo que unos efectos en su salud positivos. Pero lo que quiero decir es que debemos ser conscientes de que eso es lo que vivimos en la sociedad. Ahora, la discriminación no solamente puede suceder por la apariencia, que es algo muy común y que se presenta en este pasaje. Quisiera pensar y extender el pasaje a otros tipos de acepción de personas, a otro tipo de favoritismos, a otro tipo de discriminación. Alguien puede ser discriminado por su linaje o por sus antepasados. Eso históricamente ha sucedido. Por asuntos raciales. A veces pensamos que de pronto la discriminación racial es solo en los Estados Unidos, en donde la policía hace que muera un hombre de color y eso desata un tremendo caos por causa de ello. Pero la discriminación por causa de raza sucede no solamente con personas de color, sino sucede con latinos. Cuando los colombianos que han ido a España me han contado su llegada al aeropuerto, narran las cosas que les han sucedido. Otros en los aeropuertos del mundo narran cosas similares. Pero no solo cuando nosotros vamos a otros lados, sino que cuando otros vienen acá, que son migrantes, también nosotros podemos discriminarles. Y eso es contrario a lo que hoy nos está diciendo el Señor. Podemos ser discriminados por razones de edad. Pues yo no sé, aquí tenemos entre nosotros algunas abuelas. No sé qué se siente al cruzar una cierta edad y pensar, de pronto los abuelos normalmente se quejan de que no les prestan atención o no los visitan mucho. ¿Será posible que por causa de la edad se discrimine a las personas? Bueno, es cierto que algunas veces los abandonamos y los hacemos a un lado y tal vez no los escuchamos. Pero no solo ellos, ¿será que a veces discriminamos a los niños? Porque son muy pequeños, porque no saben lo que hacen, porque aún dejémoslos para el final. Así es que por causas de edad también se puede dar esa discriminación. En la época que vivimos de inclusión, la discriminación también se puede dar por razones de discapacidad. Las personas que son invidentes, las personas que comúnmente conocemos como ciegos, una persona que es paralítica, una persona que tiene algún tipo de retraso mental o algún tipo de enfermedad. Ustedes han visto aquellos que son, ¿cómo se les dice?, que tienen síndrome de Down. A veces se les discrimina por ello, pero ¿acaso tienen más valor el uno o el otro? ¿Por su edad? ¿O por su condición física? ¿O por su nacionalidad? No. He querido decir todo esto para extender esto de la discriminación que Dios tajantemente prohíbe de personas, no de actitudes ni de ideas, pero sí de personas, porque toda persona ha sido creada por Dios y lleva su imagen en ella, y aunque sea un pecador y esa imagen esté desfigurada, lleva la dignidad de Dios, porque ha sido hecho a imagen de Dios. Sea niño, sea abuelo, sea discapacitado, sea de la nacionalidad que sea, tenga el color de piel que tenga. Y en este pasaje en particular se refiere a la condición social y económica. Porque compara a dos personas. ¿Cómo es la primera persona? Los que leyeron el pasaje. ¿Ropa qué? Apariencia.
Ropa elegante. ¿Cómo más? Con anillos de oro. La palabra ahí textual es con manos doradas, que eso qué quiere decir, que se ponían oro en las manos. ¿Alguna otra descripción de esa persona? Ropa lujosa, joyas. Aquí Ángela dice que platudo. ¿Y cómo es la otra persona? ¿Cómo lo describe el pasaje? ¿Ah? Andrajoso, dice la versión de Martín. Ropa sucia. ¿Cómo más? ¿Algo más dice? Pobre. Era pobre. ¿Cómo nos comportaríamos nosotros si en este instante entrara por esa puerta un habitante de la calle, como se le llama normalmente, con un delicioso aroma y con unas ropas muy elegantes? ¿Lo trataríamos como a cualquiera de los que está acá? Posiblemente no, pero necesitamos saber que Él también ha sido creado a imagen de Dios y no debe ser discriminado. Antes bien, deberíamos recibirlo para que conozca a Dios, a pesar de cualquiera que sea su condición. Esta es la ilustración que utiliza Santiago aquí en su carta. Y lo que hace es privilegiar a uno, ¿cierto?, y menospreciar al otro. A lo cual él claramente dice: ustedes están siendo jueces con malos pensamientos, lo que están pensando es incorrecto. Y comienza a decirles: hermanos míos, versículo 5, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Algunas veces, cuando uno lee este pasaje, tiene la tendencia a pensar: ricos, malos; pobres, buenos; ricos no son de Dios, pobres sí son de Dios. Eso podría ser una idea que uno tuviera apenas leyendo por encima el pasaje, pero eso está alejado de la realidad. El problema no es con el rico. El problema es con la manera en que se le trató en comparación con el pobre, y eso hay que distinguirlo, porque ahí también estaríamos haciendo acepción de personas. Entonces, aquí solo recibimos pobres, no puede entrar ningún rico. Eso sería también una acepción de personas, una discriminación, pero de eso no se trata el pasaje. Lo que se tiene no define cuánto se vale. Probablemente vemos con mucha admiración a hombres multimillonarios como Carlos Slim o Bill Gates, o vemos con admiración a personajes, a deportistas famosos que han tenido muchos logros. Pero ¿cómo vemos a las demás personas? ¿Las vemos correctamente? No es por lo que se tiene que se entiende cuánto se vale. Ellos al parecer estaban preocupados por las posesiones, más preocupados por las posesiones que por el alma de la persona, que es por lo que está interesado Dios. Dios quiere salvar el alma de las personas. Ellos eran jueces con malos pensamientos. Leí una historia una vez de una mujer que fue a una iglesia y preguntó si ella quería ir a esa iglesia, pero el pastor le dijo: pues yo creo que debes ir a orar a tu casa y leer la palabra y pensar bien cuál es la voluntad de Dios. Y como regresó después, le dijo: no, yo creo que debes seguir orando. Pero de pronto la mujer nunca volvió. Pero él se la encontró unos meses después en la calle y le preguntó:
cómo le había ido con su búsqueda. A lo que ella contestó, pues la verdad es que estuve orando y el Señor ya me dijo que no me preocupara por tratar de entrar en esa iglesia, porque él también había estado intentando entrar hace como 20 años. Y es una historia que ilustra cómo muchas veces no somos tan abiertos para recibir a todo tipo de personas. De hecho, cuando predicamos el Evangelio, estamos pensando en cómo es esa persona y cómo va a recibir el Evangelio. Decimos, no, a esta persona yo no le puedo hablar porque esta persona me va a sacar corriendo. Estoy haciendo un juicio adelantado de la persona. No, a esta otra persona, a este campesino no le puedo hablar del Evangelio porque es que ni sabe leer. Entonces él no va a entender lo que yo le digo. Y así podríamos seguir haciendo una discriminación y ser jueces con malos pensamientos. Ahora, aquí hay un argumento que da Dios. Dice, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe? La Biblia es increíble, pero tiene una gran cantidad de versos de tapa a tapa hablando de que Dios busca a los pobres. Y eso es algo inquietante, porque uno podría pensar, pero ¿es que busca solo a los pobres? Pero es que sí hay una característica, y quiero pedirles que leamos primero a los Corintios, capítulo 1, verso 26. Para comprender mejor esto. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice en esta versión, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Versículo 28, también Dios ha escogido ¿qué? Lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo? ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie pueda sacar pecho y decir, es que yo soy mejor, es que yo sí alcancé a Dios, es que es por mis méritos. Como estaba diciendo Martín esta mañana, es que es por mis obras, es porque yo sí soy bueno. Nadie puede decir eso delante de Dios, porque Dios escoge lo vil y lo menospreciado para que nadie se jacte delante de Él. Dios, en su manera de actuar, pareciera que escoge más a los pobres que a los ricos. De los ricos dijo que les era difícil entrar en el reino de Dios. Y ya hemos dicho esto antes. ¿Por qué razón? Porque el rico es autosuficiente, confía en él, confía en sus habilidades, confía en sus riquezas. Pero bienaventurado el que es pobre en espíritu y reconoce su bancarrota espiritual, su condición de pecado. Es ahí donde yo creo que está el argumento de Santiago para exhortar a sus hermanos. Dios se interesa por los pobres, y pareciera de alguna manera, por lo que dicen en estos versículos, que a los que les está hablando fueran como si fueran de clase media, porque aquí yo regreso al pasaje que me salí de él. En los versículos 6 y 7 dice, pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Parecía que las cosas iban al revés. Estos
A los que parecía que estaban privilegiando, los oprimían a ellos. Pero aún así, ellos los privilegiaban, los exaltaban, respetaban, los elevaban, les daban una importancia. Y sería bueno preguntarse si en nuestro tiempo no sucede algo similar. Es posible que haya algo parecido. Y las cosas iban al revés porque favorecían a los ricos, que incluso, dice acá, blasfemaban el nombre de Dios. Y eso me dice que probablemente ellos no eran creyentes, no conocían al Señor. Y menospreciaban a los pobres, a quien Dios sí quería bendecir. No siempre sucede así, pero me parece que las personas pobres están a veces más dispuestas a escuchar a Dios. Y los ricos, en su autosuficiencia, más dispuestos a rechazarlos. En los versículos, si fuéramos adelantándonos al capítulo 5 de Santiago, se los dejo de tarea, ahí podrían estar descritos esos ricos de los que se está hablando. Lean el capítulo 5 y el miércoles, cuando nos encontremos por internet vía Zoom, hablaremos un poco más de ello, de quiénes son esos ricos. Pero no solamente se nos dan estas razones para no hacer acepción, para no tener favoritismo, para no estar parcializados o discriminar, sino que se nos dan otras razones. En el versículo 8 dice: si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura. ¿Cuál es esa ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. ¿Qué está diciendo? Que el hacer discriminación está violando el primer mandamiento. Si quieren anotarlo, no lo van a buscar, en Mateo 26, cuando un religioso fariseo le preguntó a Jesús: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para estar en el reino de Dios? Él le contestó claramente cuál era el primer y gran mandamiento, que ya había sido dicho en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6 y más adelante en Deuteronomio y en Levítico. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando discriminamos, cuando hacemos a alguien a un lado porque nos es incómodo, porque nos parece que de pronto somos mejores que esa persona, estamos violando esto sobre lo que está basada toda la ley y los profetas. Si ustedes cogen los 10 mandamientos esbozados en el Éxodo, los primeros están hablando siempre de amar a Dios, de no tener ídolos, pero los otros están basados en cómo me relaciono con el prójimo. Y es por eso que les dice: ustedes están violando la ley, están yendo en contra de aquello que hemos aprendido. Dice también acá: porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todos. Nosotros no podemos cumplir toda la ley. La función de la ley no es ponernos cargas y que la cumplamos. La función de la ley es mostrarnos que no podemos cumplirla, es mostrarnos que somos pecadores y que como no podemos salvarnos a nosotros mismos, el único camino de salvación es Jesucristo. Así es que tampoco está promoviendo que cumplamos la ley para salvación, que se podría malentender. Dice un capítulo atrás, y esto es muy interesante, en el capítulo 1 de Santiago, en el verso 25, dice lo siguiente: pero el que mira, y ya pasamos por ahí, el que mira
atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí está la ley perfecta, la ley de la libertad. Esa que en este otro pasaje, en el capítulo 2, está nombrando. Está, en el versículo, otra vez me costó devolverme aquí. Carmenza, que me está soplando. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Y luego pasa a decir, porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues al que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Y termina en el 12 diciendo, así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta ley de la libertad es de la que está hablando atrás. ¿Cuál es esa ley de la libertad? Es la ley de la libertad en Cristo, que está manifestada en su palabra. Así es que cuando seguimos la palabra, estamos siguiendo esa ley de la libertad. Incluso termina diciendo que el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y la verdad es que vamos a ser en un futuro juzgados por esa ley. Puede que usted diga, no, a mí me parece que no, que yo sí debo discriminar en algunos casos. Pero su opinión no va a contar delante de Dios. Toda persona va a tener que ser juzgada por la ley, y el que está en Cristo por la ley de la libertad, en el tribunal de Cristo, sea bueno o malo lo que hayamos hecho, no para salvación, sino para juzgar nuestras obras. Así es que debemos tomar muy en serio este tema de la discriminación, del favoritismo. Ahora, vivimos en un tiempo en el que se habla mucho de inclusión y de discriminación. Y en eso hay que aclarar que una cosa es tener convicciones, ¿cierto? Y otra cosa es discriminar a las personas. Nosotros debemos recibir a las personas y debemos ser abiertos a ellos. Entender que cada uno viene con su propia condición. Unos son borrachos, otros son mentirosos, otros son orgullosos. Unos vienen divorciados, unos son adúlteros, otros vienen con múltiples pecados, pornografía, no sé, lo que se nos ocurra, homosexualismo, pero no les vamos a cerrar la puerta, los vamos a amar en el nombre del Señor y les vamos a mostrar la verdad que creemos. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con ellos, pero no tenemos por qué discriminarlos. Muchos de ellos se sienten discriminados por ellos mismos, simplemente porque no se está de acuerdo con ellos. Pero permaneceremos en la verdad y en el amor. Les enseñaremos la verdad y los amaremos, aunque ellos no sean todo lo que nosotros desearíamos. No dejemos que eso cierre las puertas de nuestra iglesia a otras personas. Quisiera terminar diciendo que la discriminación de alguna manera se ha visto por toda la Biblia y hay unos ejemplos muy, muy interesantes. Otra tarea para el miércoles: ¿cómo Jonás manifestó una acepción de personas? Aquel que fue mandado por Dios a predicar a Nínive y no quiso ir, y luego de que a las malas le tocó ir, 120,000 personas se arrepintieron de su pecado y él se puso furioso, hizo un drama porque se habían arrepentido.
Cuéntenme el miércoles qué piensan de la discriminación y Jonás. Pero terminaremos diciendo que Jesús fue el primero que no discriminó nunca. Jesús fue amigo de pecadores. Los fariseos lo criticaban porque comía con publicanos, con ladrones y con prostitutas. Lo criticaban por ser amigo de pecadores. Jesús se juntó a una mujer samaritana. Una mujer samaritana era lo despreciado de su tiempo, porque judíos y samaritanos no se juntaban. Y porque en una sociedad evidentemente machista, esa mujer era menospreciada. Era una mujer que tenía 5 maridos y el que tenía no era el suyo. Pero aún así Jesús se sentó con ella. Jesús nunca discriminó y Jesús siempre afirmó que no había acepción de personas. Cuando Dios llamó a los gentiles, ¿cierto? Y mandó judíos a predicarles el evangelio, ¿qué dijo Pedro con relación a Cornelio? Él no entendía cómo era que ellos podían entrar en el pueblo de Dios, pero él dijo: entiendo que Dios no hace acepción de personas. Por ello, necesitamos nosotros dejar de juzgar por las apariencias y en esta mañana comprender que Jesús fue el primero que se hizo como nosotros. Él abandonó, nos dice Filipenses 2, su condición de Dios para hacerse como nosotros. Si tú no conoces al Señor Jesús, te invito a aquel que está más interesado en tu alma que en la manera como te ves, en tu alma que en lo que tú tienes. Es el único que realmente puede entender lo que tú eres, lo que tú sientes. Un pasaje más para meditar el miércoles. Cuando el rey David fue escogido, al profeta Samuel, ¿qué se le dijo? A pesar de que él estaba buscando entre los hermanos de David aquel que sería rey, Dios le dijo, ¿qué le dijo? No mires las apariencias, porque el hombre mira lo que está ante sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y Dios es el único que conoce tu corazón, es el único, yo no lo conozco. Ni siquiera las personas más cercanas a ti, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, saben lo que hay en tu corazón, pero Dios sí sabe lo que hay en tu corazón. Y por eso te juzga rectamente, y por eso te ama, y te recibe como eres, para darte vida eterna. Si en esta mañana no has creído en Jesús, entrega tu vida a Jesús, reconoce que en tu vida, si hay pecado, el único que lo puede resolver es Dios. Gracias, mis hermanos. Espero que el miércoles podamos seguir meditando en este pasaje.